de no haber podido abatir la corrupción, la impunidad y la violencia es producto de los gobiernos priistas del siglo XX. No pudo haber sido un mejor mal ejemplo que el PRI como institución política que ha creado malhechores y que nos ha hecho corruptos a todos los mexicanos por ese mal ejemplo que hemos tenido en el siglo XX. Ahora para el siglo XXI, el efecto Trump, que es el que está pensando que va a haber una solidaridad, él espera, que no confía mucho en que pudiera ser la mejor solución para el 2018 el señor Slim. Él quiere un relevo pues generacional en el que los jóvenes de menos de 45 años ya tomen riendas del país y que las causas justas por las que estamos luchando todos los mexicanos, en el que hace una convocatoria en el programa de Loret de Mola hace una hora aproximadamente y 15 minutos, nos invita a todos a una solidaridad única, a la unidad, como es en estos casos necesaria, para combatir al maciosare, extraño enemigo, que ya no es tan extraño, ya sabemos qué nos espera de este, le llamó megalómano, psicópata, un enfermo, un narcisista. El megalómano que le pone su nombre a todos los edificios que funda o que construye, solamente le falta ponerle el nombre Trump a la bandera norteamericana, así lo dijo Enrique Krause hoy en la mañana. Les tengo entonces, como les prometí, un poco les voy a leer acerca del prólogo, de la fundamentación, de la motivación que tiene Krause precisamente por la presidencia imperial. Esto está, ya dije, editado por Tusquets, y dice: la presidencia imperial es el último volumen de la trilogía sobre la historia política mexicana que comenzó con Siglo de Caudillos y continuó con Biografía del Poder. Cubre el periodo de 1940 a 1996, como pueden ver los que me siguen en Periscope, y posteriormente lo van a poder ver ustedes. Tengo la imagen de la portada principal en donde se ve, asumo que es el presidente López Mateos, que siempre abría los brazos como queriendo dar un abrazo fraterno a todos los que iban y le llenaban la Plaza de la Constitución, no como otros que ni siquiera llenan la mitad, o otros tienen que llevar acarreados. López Mateos las tenía consigo, era un hombre carismático, era un hombre de relaciones públicas, que sabía sonreír, que era curioso, era chistoso, era inteligente y además un gran orador. Y ahí está, entre dos cactus que se ven en el fondo, la banda presidencial y una fotografía de espaldas de Palacio Nacional tomada desde adentro, Virtual Sismex, mucho gusto saludarte, y ustedes podrán ver esta información que tengo yo más adelante terminando el programa. Davidcito, por favor me subes este prólogo de la presidencia imperial. Cubre el periodo, ya dije, de 56 años de Ávila Camacho hasta Salinas, y la historia de lo que Alfonso Reyes llamó el pasado inmediato. El libro se divide en tres partes. La primera, de índole analítica, se titula El Estado mexicano, fuentes de su legitimidad. Se trata de un balance con estado de pérdidas y ganancias de la revolución, en el que se analizan también las fuentes de legitimidad que sostenían al régimen revolucionario. No fue en los votos, desde luego, donde el nuevo Estado abrevó su fuerza, vocación social y prestigio, sino en la notable integración de antiguas tradiciones que operaban silenciosamente en las entrañas de la cultura política mexicana. En esta sección mi interpretación debe mucho a una obra pionera de morfología histórica iberoamericana y mexicana, la de Richard M. Morse. La segunda sección, la principal, tiene un carácter narrativo y analítico, cubre 5 sexenios, ya lo dije también, de 1940 a 1970. En términos políticos, la etapa es historiable, no sólo por la presencia de testimonios confiables, sino porque existe también la suficiente distancia con respecto a los hechos. La distancia, la de la propia crisis del sistema político mexicano. Ahora sabemos con certeza que el sistema nació con Calles, se corporativizó con Cárdenas, se desmilitarizó con Ávila Camacho y se convirtió en una empresa con Alemán. El empresario le dejó al contador Luis Cortines, que la cedió al gerente de Relaciones Públicas López Mateos, que a su vez la pasó al abogado penal Díaz Ordaz. El sistema llegó a su cenit en los años 60. Era un mecanismo casi genial, hay que reconocerlo,
pero fue víctima de su propio éxito. Como una incubadora, resultaba viable por un tiempo, pero no todo el tiempo. Estaba diseñado para una población mucho menor. En 1950, en la década que yo tuve la suerte de ver la luz, México tenía 25 millones de habitantes, hoy tiene más de 100. Se trataba de un experimento de economía protegida, sociedad tutelada y política cerrada e insostenible en un mundo que se abría a la competencia y a la comunicación global. La matanza de cientos de estudiantes en 1968 supuso el punto de inflexión, el comienzo de una larga decadencia. Alan Vega, mucho gusto saludarte. La teoría y el método utilizados en esta sección son semejantes por obvias razones a los empleados en la biografía del poder de 1940 en adelante. La historia política de México siguió siendo cada vez más una proyección parcial, si se quiere, pero no menos decisiva, de la biografía de sus presidentes. El estilo personal de gobernar de cada uno, como decía Cosío Villegas, marcó cada periodo. Sin embargo, la estructura y el ritmo de esta sección difieren de la obra precedente en un aspecto fundamental. Aquí se anuda la biografía de los presidentes con la pintura de la época y la biografía del sistema político mexicano. De hecho, el libro propone un modelo hermenéutico, una especie de sistema político solar donde los diversos protagonistas, colectivos, poder legislativo y judicial, burócratas, gobernadores, ejército, caciques, grupos corporativizados de obreros y campesinos, prensa, empresarios, iglesia, universidad, intelectuales, partidos de oposición, etc., giran alrededor del sol presidencial priista con diversos grados de subordinación. Cuando esos cuerpos aparecen en la narración, ésta aporta sus antecedentes históricos para situar con la necesaria perspectiva su papel y funcionamiento dentro del sistema. En este análisis me fueron de particular utilidad los ensayos y notas de Daniel Cosío Villegas, que siguió puntual y críticamente la marcha de la vida política desde 1946 hasta su muerte en 1976. La obra crítica de Octavio Paz, que les voy diciendo que nuestro próximo intelectual que vamos a analizar es Octavio Paz, Postdata y el logro filantrópico, disculpen ustedes, La democracia en México de Pablo González Casanova y sobre todo El progreso improductivo de Gabriel Said. De esta última obra adopté la tesis del sistema como empresa y traté de desarrollarla históricamente. En el apéndice final que precede a las notas y las fuentes consultadas, el lector encontrará una discusión sobre el modo en que intenté sortear el problema de escribir historia contemporánea, sobre todo en lo referente a esta parte central del libro. La tercera y última sección, la correspondiente al periodo de 1970 a 96, es testimonial. Lo es por diversos motivos, algunos francamente subjetivos. Desde el movimiento estudiantil de 1968 hasta ahora, he participado en la vida pública del país. Esperemos que siga participando, señor Krause. Desde el movimiento participa en la vida pública del país. Primero como un anónimo manifestante en las calles de la ciudad y consejero universitario, más tarde como escritor y crítico. A partir de 1971 comencé a publicar, dice Krause, artículos y ensayos políticos, fundándome en los ensayos publicados a lo largo de 25 años y en mis propios recuerdos. He querido reconstruir a grandes rasgos el paisaje político de este último cuarto de siglo. Mi tratamiento del movimiento estudiantil, episodio clave en nuestra historia política contemporánea, tiene en parte el resultado. Es esquemático, parcial, impresionista y el tono es polémico, apasionado y quizás injusto con algunos personajes. Pero pensé que este enfoque y este tono reproducían mejor la intensidad de cada momento y en todo caso eran preferibles a una pretensión de objetividad, imposible en este caso. Para el periodo 70-96 no confié solo, aunque sí principalmente en mi punto de vista personal, sino en el de Daniel Cosío Villegas para el sexenio de Echeverría, y en el de dos escritores y amigos con quienes he compartido una misma vocación democrática. Hay, sin embargo, razones de más de peso para que esta sección no sea histórica, si no entró en crisis con el movimiento del 68. Lo que no sabemos es cómo y cuándo terminará esa crisis. Miren qué palabras más exactas y puntuales. Esa incertidumbre, esa condición inacabada y abierta es la prueba de que no contamos con la suficiencia
y suficiente perspectiva histórica para juzgar lo que ha pasado desde 1970 hasta la fecha. El futuro modifica el pasado, lo aclara, lo configura, pero el futuro en este caso no ha llegado. Parece claro que la institución mexicana de la presidencia imperial está cercada por un movimiento democrático que crece día a día, pero nadie puede prever lo que ocurrirá, porque la historia se mueve siguiendo trayectorias, estructuras, voluntades humanas y actos de libertad. Y como bien sabían los antiguos, está gobernada también por un Dios inescrutable, el del azar. Muchas gracias por estar conmigo, mi querido Rafa Guerra, Octavio Plancarte, Osmani Lima y mi querido primo Javier del Mazo. Comento también un trabajo que me di a la tarea de buscarles acerca de lo que decía Krause en el 2012, cuando el presidente Peña Nieto iba a tomar la presidencia, y esto fue datado en el 15 de noviembre de 2011 en el periódico El Norte. Yo creo que a lo mejor te acuerdas tú, mi querida Moni. Y dijo el historiador y crítico en una entrevista, Enrique Krause, consideró que el regreso del PRI a la presidencia en 2012 es un mal augurio para el país. Vuelvo a repetir, el historiador y crítico Enrique Krause lo dijo el 15 de noviembre de 2011 en la Ciudad de México, al Norte, en el Staff, el periódico El Norte, dijo que el regreso del PRI a la presidencia en 2012 es un mal augurio para el país. Es un mal presagio entonces. Hasta ahora lo pienso así. Esa posibilidad de la vuelta del PRI es algo que me preocupa, expresó en entrevista para W Radio. Asimismo consideró que el tricolor no tiene los suficientes argumentos para demostrarle a la sociedad que se ha refundado, con ejemplos como la gestión de Humberto Moreira en Coahuila, así como de otros gobiernos, el PRI en sus gobiernos locales, en el desempeño del señor Moreira y de muchos otros gobernantes, no nos ha dado más que razones para creer que no ha cambiado. Repito, el PRI no ha cambiado, expresó en entrevista para W Radio. Remembró que en el pasado el partido había fomentado la corrupción y los abusos históricos como el del 2 de octubre del 68 en Tlatelolco, marca que asegura nunca pudo dejar atrás. El PRI era, como lo decía Vargas Llosa, la dictadura perfecta. Era un partido hegemónico con una presidencia imperial y un partido que era una agencia de colocaciones de prebendas y de corrupción. El PRI era inherentemente corrupto, precisó. Era, es y será, señor Krause. En cuanto a la precandidatura de Andrés Manuel López Obrador, hoy a la cabeza de las encuestas nacionales de Morena, que va a la cabeza, imagínense, con más del 20%, casi 27%, por parte de las izquierdas, Krause analizó que el tabasqueño tiene que convencer con razones y un nuevo proyecto. A mí me hace falta que me convenza con razones, con un nuevo proyecto, con visión, sentido práctico y también con una explicación de por qué ocurrió la toma de Reforma y por qué llenó de adjetivos y de descalificaciones a muchas personas que no pensaban como él. Hasta aquí los dejo, mis queridos amigos, después de 26 minutos de estar con ustedes al aire. Agradezco mucho el favor de su atención. Espero que este trabajo los enriquezca, que nos dé una opinión y un punto de vista que nos permita incluir dentro de nuestro bagaje personal para la toma de decisiones de lo que va a ser el proyecto México 2018, en el que le estamos solicitando precisamente al señor Enrique Krause que conduzca a un grupo de notables que hagan un contrapeso a la presidencia imperial. Muchas gracias por su atención, los abrazo como siempre y me despido con todo cariño y afecto para todos ustedes que me hicieron el favor de acompañar. ¡Chao! Hasta mañana en Personas y Bienes. Los abrazo fuerte.